Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Matemática. En esta oportunidad vamos a aprender a sumar y a restar fracciones, ¿sí? Así que sin más que decirles, vamos a ello. Bien amigos, aquí estamos con suma de fracciones, ¿sí? Como para empezar, vamos a ver la siguiente formulita que nos va a indicar cómo se resuelve una suma de fracción, cómo vamos a abordar a la hora de resolver una suma de fracciones, ¿sí? Vamos a verla, ¿sí? La siguiente formulita, vamos a decirle formulita, ¿sí? Porque esta nos va a ayudar a resolver, ¿sí? Les aclaro que esto es una de las varias formas que se pueden resolver, ¿sí? Sumas de fracciones o restas de fracciones, ¿sí? Las dos, ¿sí? Bueno, continuando, la formulita nos dice que dada la fracción a sobre b, o sea, a sobre b, más menos, ¿sí? Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Estamos viendo para los dos casos en este caso, ¿sí? Vuelvo a decirle, ¿sí? Dada la fracción a sobre b más menos c sobre d, ¿sí? Esas dos fracciones, ¿sí? Va a ser igual si nosotros la sumamos o restamos a lo que tenemos acá, del otro lado del igual, ¿sí? Va a ser igual a por d más menos, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos haciendo, si es una suma o es una resta, ¿sí? Más menos b por c, ¿sí? Todo esto, a por d más menos b por c, correspondería a la parte de arriba, que sería el numerador, ¿sí? Y en el denominador tenemos, miren, tenemos b por d, ¿sí? ¿Qué es esto? Es prácticamente es la multiplicación, o sea, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar el denominador de la primera fracción, que sería esta, a sobre b, ¿sí? Que sería b, y tenemos la segunda fracción, que sería c sobre d. Entonces los denominadores se van a multiplicar y lo vamos a poner como denominador del resultado que nosotros encontremos, ¿sí? De hacer la suma o resta de esta fracción, ¿sí? Ahora, arriba tenemos a por d más menos de b por c, ¿sí? ¿De dónde salen estos? ¿Sí? De la siguiente manera, miren. Lo que yo voy a hacer es multiplicar cruzado así a por d y lo vamos a poner acá, ¿sí? Que sería esta parte, ¿sí? Que sería a por d, ¿sí? Ahora, nuevamente vamos a multiplicar cruzado, pero de la otra manera, que sería en este caso b por c, ¿sí? Y por lo tanto lo vamos a poner acá, ¿sí? Por lo tanto nosotros ya, de acuerdo a esta formulita, ¿sí? De acuerdo a lo que nos indica, a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a resolver una fracción, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Primero vamos a empezar con fracciones de igual denominador, ¿sí? ¿Cuáles son las fracciones, ¿sí? De igual denominador, ¿sí? Veamos, por ejemplo, sea esta suma de estas dos fracciones, ¿sí? Vean que tenemos 3 quintos más 4 quintos, ¿sí? De igual denominador, ¿por qué? Porque tenemos en el denominador de cada fracción tenemos el mismo número, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Esto tiene una forma de resolverse mucho más fácil, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación. Miren, lo primero que vamos a hacer es que los numeradores de cada fracción solamente se van a sumar, ¿sí? Y lo vamos a poner como lo vamos a ver a continuación. Miren, trazamos la linita que nos indica que es una fracción, ¿sí? Y arriba noten que tenemos 3 más 4. Como les había dicho anteriormente, que el 3 y el 4 se suman, por lo tanto ponemos 3 más 4, ¿sí? Y abajo en el denominador ponemos el 5, ¿sí? Que es el mismo número, ¿sí? Que tienen los denominadores de las fracciones en este caso, ¿sí? Por eso decimos que son de igual denominador, ¿sí? Entonces esto es mucho más fácil. Entonces lo que nos queda solamente hacer es que tenemos que sumar arriba en el numerador 3 más 4, ¿cuánto nos da? 7, ¿verdad? Y abajo tenemos 5. Entonces finalmente encontramos nuestro resultado de la suma de estas dos fracciones de igual denominador, que sería 7 sobre 5 o 7 quintos, ¿sí? Perfecto, vamos a ver a otra suma, en este caso resta, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Como muestra el cartelito acá, en este caso siendo resta, ¿sí? El 1 y el 2 se van a restar, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener, ¿sí? La siguiente expresión, que sería 1 menos 2. Solamente restamos, ¿sí? Los números de arriba, que serían los numeradores de cada fracción, y el denominador
ponemos el mismo, ¿sí? Porque tenemos las dos fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Que sería en este caso el número 3, ¿sí? Solamente nos queda restar 1 menos 2 y nos va a quedar menos 1, ¿sí? El resultado de restar 1 menos 2 en el numerador me queda menos 1, ¿sí? Y abajo pasa el 3 como denominador final, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esta resta, perdón, de esta resta de fracciones, ¿sí? Nos va a quedar menos 1/3, ¿sí? Perfecto, entonces les vuelvo a repetir, lo único que debemos de hacer cuando tengamos fracciones de igual denominador, ya sea que estemos restando o sumando, solamente debemos de sumar los numeradores y poner el denominador que figura en las dos fracciones, ¿sí? Por lo tanto sería, en este caso, en el primer caso era el 5, ¿sí? Porque tenemos mismo denominador, lo ponemos al 5. Acá perfectamente era el 3, ¿sí? Y ponemos el 3, ¿sí? Entonces, a continuación lo que vamos a ver es fracciones de distintos denominadores, ¿sí? Y ahora lo que vamos a aplicar es la formulita que tenemos acá arriba, que sería esta, ¿sí? La que vimos al principio, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es restar estas dos fracciones. En este caso tenemos 3 medio menos 5/3, ¿sí? Lo que vamos a hacer es seguir los pasos de esta formulita para resolver, ¿sí? Esta resta de fracciones, ¿sí? Y miren cómo nos va a quedar. Miren. Directamente yo ya lo hago y va a aparecer la expresión ya directamente hecha de acuerdo a esta forma, digamos, de resolver esta resta, ¿sí? De fracciones. Bien, vean que acaba de aparecer 3 por 3 menos 2 por 5 sobre, en este caso, 2 por 3, ¿sí? Les aclaro acá que este simbolito que es el asterisco, en este caso nos va a indicar que es una multiplicación, ¿sí? Entonces por eso yo les acabo de decir que entonces esto sería 3 por 3 menos 2 por 5, ¿sí? Y abajo en el denominador tenemos 2 por 3, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo surge esto? Veámoslo, ¿sí? En el denominador solamente debemos de, ahí les estoy apuntando, ¿sí? Las flechitas nos indican, debemos de multiplicar 2 por 3 y ponerlo acá, ¿sí? Entonces yo pongo 2 por 3, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado, así como nos indica nos está indicando acá esta pequeña redondelito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar 3 por 3 y lo vamos a poner acá, ¿sí? Perfecto. Y ahora vamos a multiplicar 2 por 5 y lo vamos a poner allá, ¿sí? Que sería 2 por 5, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos de dónde salieron todas estas multiplicaciones, ¿sí? Que es lo mismo, estamos haciendo lo mismo que nos indica acá la fórmula esta, ¿sí? O sea, la manera de resolver de esta forma, ¿sí? Entonces ahora solamente nos queda resolver estas multiplicaciones, ¿sí? Anteriormente les voy a decir que este negativo va en el medio de las dos multiplicaciones porque tenemos una resta y ese negativo tiene que aparecer ahí, ¿sí? Si fuera positivo lo ponemos positivo, ¿sí? O sea, si estaríamos sumando, ponemos sumando, ¿sí? Ponemos el más. Entonces solamente nos queda multiplicar, ¿sí? Y después restar los resultados de las multiplicaciones y abajo multiplicar para hallar el denominador, ¿sí? Perfecto, vamos a ver. 3 por 3 nos queda 9, menos, ¿sí? 2 por 5 nos queda 10, ¿sí? Y abajo tenemos 2 por 3, nos queda 6, ¿sí? Perfecto. Ahora lo que nos queda acá, tenemos 9 menos 6 en el numerador y 9 menos 10 en el numerador, perdón, sobre 6 en el denominador, ¿sí? Entonces, si nosotros resolvemos esto acá arriba, prácticamente lo que nos falta, que sería hacer la resta, 9 menos 6 nos va a quedar menos 1, ¿sí? Arriba en el numerador y 6, que sería el denominador final de este resultado, ¿sí? De este resultado que nos da una fracción. En este caso nos dio menos 1/6, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a tratar de resolver, ¿sí? Cuando nos topemos con alguna suma o resta de fracción, ¿sí? Pero ahora es quizás un poco fácil cuando tenemos dos fracciones, pero ¿qué pasa cuando tenemos tres fracciones? Veamos ahora, suma de tres fracciones, ¿sí? Por ejemplo, sea 2/3 la primera fracción, más 1/2 la segunda fracción y más 3/4 la tercera fracción, ¿sí? Entonces tenemos suma de tres fracciones, ¿sí?
¿cómo hacemos acá? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Lo vamos a resolver de una manera que quizás a lo mejor no lo vieron, pero que es muy práctica para aquellos que quizás no entienden no lo captan, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es separar, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es no numerar las fracciones como la estaba enumerando hace rato. O sea, voy a poner la fracción 2/3, la número 1, la fracción 1/2, la número 2 y la fracción 3/4, la número 3, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar la fracción 1, que sería 2/3, más la fracción 2, que sería 1/2, y voy a hacer la suma de esas dos, ¿sí? ¿Por qué hago la suma de las dos? Porque nosotros ya sabemos sumar o restar, que es lo que hicimos acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas dos, ¿sí? Y al resultado de esa suma de las dos fracciones que tenemos acá le vamos a sumar a 3/4, que sería la última, y el resultado de la suma de eso nos va a dar el resultado final, que sería el resultado de las tres fracciones, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Nuevamente tenemos dos fracciones, como ven. Lo vamos a resolver de la misma manera como resolvimos acá, ¿sí? En el anterior, que sería este, ¿sí? En el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Perfecto, acaba de aparecer la siguiente expresión. Tenemos números en el numerador y números en el denominador, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo, ¿sí? En el denominador, al denominador yo lo voy a sacar como la multiplicación de los dos denominadores de cada fracción. Entonces sería 2/3 o 3/2, que es lo mismo, ¿sí? Entonces lo pongo ahí, ¿sí? Perfecto, ahora lo que voy a hacer es multiplicar cruzado, ¿sí? En este caso 2/2 me va a quedar ahí, ¿sí? Lo pongo ahí. Ahora, más, pongo el más, que me indica que estamos sumando. Hago la multiplicación cruzada del otro lado, que sería 3/1 o 1/3, y lo pongo allá. Entonces ya sabemos de dónde salieron todas estas multiplicaciones, ¿sí? Entonces solamente nos queda ahora multiplicar cada término acá. En este caso, en el numerador tenemos 2/2, nos queda 4, más 3/1 nos queda 3, ¿sí? Abajo en el denominador nos va a quedar 2/3 o 3/2, que es 6. Ahora solamente nos queda sumar acá los números que tenemos en el numerador. 4 más 3 sería 7, y abajo tenemos el 6, y por lo tanto nos ha arrojado el resultado de estas dos primeras fracciones, ¿sí? Que serían la suma de estas dos fracciones. Nos ha arrojado el resultado de 7/6, ¿sí? Ahora, como les había dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es agarrar ese resultado y se lo vamos a sumar a 3/4 o 3/4, que sería la última fracción, ¿sí? Entonces, abajito vamos a poner 7/6 más 3/4, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Para hallar el resultado, y el resultado ese que encontremos va a ser el resultado final, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver que acaba de aparecer lo mismo, ¿sí? Como hemos venido viendo, ¿sí? La expresión. Tenemos números, ¿sí? Arriba y números abajo. Nuevamente les vuelvo a explicar, ¿sí? El denominador, que sería 6/4, lo obtengo de multiplicar, ¿sí? 6/4 o 4/6, ¿sí? Repito, es lo mismo, ¿sí? Y 7/4, que sería este, lo obtengo de multiplicar cruzado la primera diagonal, ¿sí? Y después lo pongo ahí, ¿sí? 7/4. Y al otro, que sería así, ponemos el más, en este caso nuevamente, que nos indica que estamos sumando, ¿sí? 6/3, y lo ponemos allá, ¿sí? Ahí está, 6/3. Ahora solamente, como les dije hace rato, solamente nos queda multiplicar y después sumar, ¿sí? Entonces vamos a ver, 7/4 es 28, más, ¿sí? No nos olvidemos del signo, ¿sí? Que nos indica que estamos sumando, más 6/3, que sería 18, sobre 6/4, que sería 24, ¿sí? Entonces, solamente nos queda sumar acá en el numerador, ¿sí? Y nos va a arrojar 46 en el numerador, porque 28 más 18 es 46, y abajo en el denominador tenemos 24, ¿sí? Que sería el denominador final de esta fracción. Ahora, cuando tengamos números grandes, hay que ver la forma de que si podemos reducirla o simplificar, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es reduce o simplifica, en este caso si se puede, ¿sí? Entonces veamos acá, 46 tiene mitad y 24 también. Entonces vamos a ver, la mitad de 46 y la mitad de 24 nos va a arrojar 23 sobre 12, ¿sí? Porque la mitad de 46 es 23 y la mitad de 24 es 12, ¿sí? Entonces
como vemos que no se puede seguir simplificando o reducir esta fracción sería el resultado final de las sumas de las tres fracciones, que serían estas, ¿sí? 2/3 más 1/2 más 3/4, ¿sí? Entonces sería el resultado final 23/12, ¿sí? Bien, para corroborarlo lo pueden hacer en alguna calculadora y van a ver que le va a arrojar el mismo resultado, ¿sí? Pero así es como podemos resolver una suma de fracción, ¿sí? O una resta de fracción, ¿sí? Ya sabemos, cuando sea de igual denominador, solamente sumamos los numeradores y ponemos el denominador que predomina, que sería el mismo denominador, porque las dos fracciones en este caso, por ejemplo acá lo que vimos, tenían el mismo denominador, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver a continuación, ¿sí?, es suma y resta de un número entero y una fracción, ¿sí? Muchas veces hemos topado con un número que sería, por ejemplo, un número entero 2, 3, más una fracción. ¿Y cómo se resuelve? ¿Sí? Vamos a verlo, por ejemplo, ¿sí?, la siguiente la siguiente resta. En este caso tenemos el número entero, que sería 1, menos 2/3. Entonces yo tengo que restarle tengo que restarle al 1 2/3, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sí? Vamos a resolverlo aplicando lo siguiente, ¿sí? Lo que yo estuve viendo, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, si notan, el 1, este número, todo número entero debajo de él, ¿sí?, siempre tiene la unidad. ¿Qué sería la unidad? Sería el número 1. Si todo número dividido la unidad, que sería dividido 1, sigue siendo el mismo número. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos reescribir este 1, que sería el entero, como una fracción, 1/1, ¿sí? Aunque esto es quizás un poco, quizás nunca lo vieron, pero es una forma de resolver esta fracción, ¿sí? Esta resta de fracción, ¿sí? Yo se los puse acá con rojo para que veamos que lo ponemos, pero en realidad esto usualmente ya cuando esté más avanzado se lo tiene que hacer mentalmente, porque esto ya sabemos que debajo del número entero hay un 1, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Menos 2/3, ¿sí? Y tenemos prácticamente una resta de dos fracciones. ¿Y cómo resolvíamos una resta de dos fracciones? ¿Se acuerdan lo que vimos hace rato? Bueno, lo aplicamos acá también, ¿sí? Entonces vamos a ver. Igual a, lo que vamos a hacer es multiplicar denominador con denominador. En este caso 1 por 3 nos quedaría 1 por 3, ¿sí? Ahora multiplicamos cruzado, ¿sí? 1 por 3 y ponemos allá, ¿sí? 1 por 3 menos, que nos indica que estamos restando, 1 por 2 y lo ponemos allá, ¿sí? Entonces solamente ahora nos queda multiplicar y después restar los números, ¿sí? Entonces veamos, 1 por 3 es igual a 3 menos 1 por 2 es igual a 2, y abajo tenemos en el denominador, tenemos 1 por 3 es 3, ¿sí? Entonces ya estamos casi a punto de encontrar el resultado de esta resta, así que sería 1 menos 2/3. Entonces solamente nos queda restar 3 menos 2, nos va a quedar 1 arriba, ¿verdad? Y abajo nos va a quedar el 3, que sería el denominador, ¿sí? Entonces nos queda, el resultado final es 1/3, ¿sí? Entonces lo que yo puedo decir es que 1 menos 2/3 es igual a 1/3, ¿sí? Entonces podemos aplicar esto, ¿sí? Pueden ponerlo, pero después lo pueden borrar, ¿sí?, al 1. En algunos casos hay profesores que no lo explican así, pero es una forma para encontrarlo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, ¿sí?, 3 más 2/3. De la misma manera vamos a resolver esto, ¿sí? Debajo del 3 vamos a poner la unidad, que sería 1, ¿sí? Que sería, nos quedaría lo siguiente, 3 sobre 1 más 2/5. Entonces ya acá tenemos una suma de fracción, ¿sí? Porque ya hemos convertido al número entero en una fracción, que en este caso 3 sobre 1 sigue siendo el mismo número, pero nada más es para que nosotros podamos ver cómo, para que no nos perdamos a la hora de hacer las multiplicaciones y de multiplicar el denominador, ¿sí? Porque muchas veces nos confundimos y ponemos números que no son y nos va a arrojar un resultado que no es el correcto, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1 por 5, lo ponemos abajo, ¿sí?, en el denominador, ¿sí?, que sería el denominador. Multiplicamos cruzado, ¿sí?, 3 por 5 lo ponemos allá arriba, ¿sí?, en el numerador, más
la otra multiplicamos nuevamente cruzado, pero de la otra forma, que sería 2 por 1 o 1 por 2, y lo ponemos allá y trazamos la liñita en este caso, y nos va a quedar 3 por 5 más 1 por 2 sobre 1 por 5. ¿Sí? Perfecto, entonces ya solo nos queda multiplicar lo que tenemos que multiplicar acá en el numerador y sumar en este caso el resultado de cada multiplicación. ¿Sí? Perfecto, ahora nos va a quedar 3 por 5, nos queda 15 más 1 por 2 nos queda 2, ¿sí? Dividido 1 por 5, que sería 5. Entonces arriba solamente nos queda sumar 15 más 2 nos arroja 17 y abajo tenemos 5. Entonces el resultado de la suma de 3, ¿sí? Del número 3 más 2 tercios es 17 sobre 5, ¿sí? Entonces hasta aquí es el video, chicos. Espero que les haya gustado el video, espero que puedan haber entendido, ¿sí? No olviden de compartirlo, no olviden de darle like. Si te gustó el video, compártelo. Si te gustó el video, dale like, ¿sí? Y nos estaremos viendo en un próximo video resolviendo más ejercicios sobre esto, que sería suma y restas de fracciones, ¿sí? Así que, chicos, nos estamos viendo. Chao.